continuamente. Pero no se olviden que también están esas células falleciendo, si ustedes quieren, muriendo continuamente. Entonces tiene que haber un equilibrio dinámico, ¿no es cierto?, entre ese proceso de formación y tiene un nombre, hematocaresis se llama. Ese proceso de formación se llama hematopoiesis, formación, diferenciación de células sanguíneas, ¿no?, a partir de una célula madre hematopoietica. ¿Ve? Y el otro proceso es la hematocaresis, es un término antiguo, pero también hay otro término. A ver, ustedes saben, ¿cómo se llama ese otro término? Contrario a la hematopoiesis. ¿Apoptosis? Claro que sí, muy bien. Y la apoptosis celular, muerte celular programada. Entonces tiene que haber un equilibrio dinámico. ¿Se imaginan? Un equilibrio que lo mantiene el organismo, es lo que se llama la homeostasis. ¿Mm? Entre la formación y la destrucción de las células sanguíneas viejas. Bueno, vamos a hablar rápidamente de lo que es la hematopoiesis entonces, ¿ya? Y eso es lo que les mencioné aquí. No se ha seguido, ¿cómo? Ya, eso, muy bien, gracias. Finalizar, dice. Ya, tal vez aquí vamos a tener que seguir. Bueno, lo que les decía, las células sanguíneas se mantienen dentro de cifras normales gracias a un equilibrio dinámico entre dos procesos, proceso de formación y diferenciación celular, que se llama hematopoiesis, y es otro proceso que se llama destrucción o apoptosis celular de células viejas, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Cuando este equilibrio dinámico falla es cuando empiezan una serie de alteraciones en ese paciente, ¿no? Lo mismo aquí, las cifras de las células sanguíneas se mantengan, es necesario que se formen continuamente las células. ¿Mm? El torrente sanguíneo, ¿sí?, la luz vascular, generalmente el organismo o las células la utilizan como un medio de transporte, ¿sí?, para ir a cumplir con sus funciones. ¿Ya? Los neutrófilos, por ejemplo, ¿sí?, se transportan a través del flujo sanguíneo y van a cumplir sus funciones. Casi todas las células utilizan como un medio de transporte. Son conceptos básicos que hay que recordarlos. Entonces, les he traído esta lámina para que vean cómo hay ese equilibrio dinámico, ¿sí?, entre la formación de células sanguíneas, o sea, la hematopoiesis, y la apoptosis celular. En algún momento, pues, la proliferación será mayor o la formación será mayor. Imagínense frente a un foco de infección, ¿no? Va a necesitarse mayor número de granulocitos. Pero luego se mantiene el equilibrio, ¿no? Pasa el episodio y el equilibrio es dinámico y se mantiene, ¿ya? Entonces, o alguna vez se consumirá mayor número de células, de granulocitos, por ejemplo, tendrán que producirse mayor cantidad. Es un equilibrio dinámico. Otra vez no se va. Ya. Bueno, aquí les he traído, esto también ya lo saben porque han leído, les he traído una lámina en la que les mencionamos algunas cifras. Este es el tiempo de vida media de las células sanguíneas. Granulocitos 6 a 8 horas en el torrente circulatorio. Y ahí ellos salen a los tejidos a cumplir con sus funciones. Y ahí tienen un tiempo de vida media de 24 a 48 horas. Las plaquetas, lo mismo, ¿no? Tiempo de vida medio de 7 a 10 días, ¿no? Monocitos, varios meses, pero en circulación, en el torrente circulatorio, 3 días. Saliendo, monocitos saliendo de la luz vascular del torrente circulatorio se transforman en otras células. ¿Cómo se llama? Bueno, son las mismas células, pero van a cumplir su función con otro nombre. ¿Alguien? Macrófagos tisulares. Macrófagos, muy bien. Esos son los macrófagos o macrófagos tisulares. 3
días en circulación, bueno, y luego salen de la luz basular a cumplir sus funciones, estos son los de EMA, ¿no? Los de servicio de limpieza van a cumplir, son los macrófagos, ¿no? Están distribuidos en todo el organismo prácticamente. Bueno, y los eritrocitos, 120 días. Aquí les mencioné de que hay linfocitos que pueden vivir todo el tiempo de vida de una persona, ¿ya? Esta lámina tiene el objeto de que tengan una idea de que capten ese concepto de que todas las células sanguíneas, aquí están, adultas, maduras, aptas para cumplir con su función. ¿Dónde están? En sangre periférica. ¿Y qué pasa en médulos? En médulos, en todo caso, están las células inmaduras, ¿no? Y la célula madre. Entonces, todo parte de la célula madre hematopoyética. Eso es lo que vamos a ir describiendo esta tarde. Entonces, a partir de esta célula madre, miren, se van a ir diferenciando todas las células sanguíneas que conocemos. Linfocitos T, linfocitos B, tenemos también los linfocitos NK, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, todos ellos a partir de una sola célula madre. Luego los granulocitos, sabemos que hay varios tipos de granulocitos, ¿no? Los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los eritrocitos, ¿sí? Las plaquetas, los monocitos. ¿Y saben cuál es el otro motivo de esta lámina? Es que partiendo de una célula madre única, la totipotencial, miren la diversidad de células con su diversidad de funciones. Cuando hablamos de linfocitos, no simplemente vamos a decir inmunidad o defensa. Aquí estamos hablando de inmunidad celular, que linfocitos son responsables de la inmunidad celular. Linfocitos T. Linfocitos T, muy bien, qué bueno. Inmunidad celular a cargo de los linfocitos T. Y la inmunidad humoral, ¿sí? Aquellos que van a los anticuerpos, a las inmunoglobulinas, los linfocitos B. ¿Ve? ¿No es cierto? Y aquí tenemos los neutrófilos igual. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? ¿Leen o leen? Bacterianos. Antibacterianos, ¿qué me dice? Antiinflamatorios y antiparasitarios. Ahí están los eosinofilos. Vean las diferentes funciones, todos siempre a partir de una sola célula. Luego tenemos los eritrocitos, el transporte de oxígeno y de CO2. Luego las plaquetas, la coagulación. ¿Será oportuno decir coagulación a nuestro nivel? Bueno, puede ser, ¿no? Pero ustedes saben que hay una hemostasia primaria, una hemostasia. ¿Cuál es la otra fase? La fase del sistema fibrinolítico. ¿Y en qué fase actuarán las plaquetas? Ya tenemos que tener idea. Coagulación es muy amplio. En la primera fase. Fase primaria, muy bien, muy bien. Ya tenemos que tener clara todo ese aspecto. Entonces, vean, las plaquetas cumplen su función en la coagulación, específicamente en la hemostasia primaria. Bueno, y los macrófagos ya sabemos cuál es su función, ¿no? ¿Qué dice aquí? Respuesta. Inmune. ¿Qué dice? Respuesta inmune, ¿no? Listo. Entonces, otro detalle de esta lámina es que capten este otro concepto. Dice hematopoiesis, miren, sumando, ¿no? La producción de células, ¿sí? Porque esto se va produciendo continuamente. Miren, 250 millones de células por minuto. ¿Se dan cuenta la cantidad de células que se están formando en un minuto que transcurre en cada uno de nuestros organismos? Es enorme. Por eso es importante que capten el concepto de que la médula ósea es un órgano con altísima actividad, ¿sí?, metabólica. En la médula ósea las células se van dividiendo con un alto índice mitótico. Podríamos decir que el órgano, ¿sí?, que se encuentra mucho más activo
uno de los que más actividad metabólica tiene dentro del organismo. Su índice mitótico prácticamente es único. Y por eso justamente es muy sensible, ¿sí?, a las radiaciones, ¿sí?, y a algunos fármacos también, ¿no? Ya, digamos. Bueno, esta no era... Ahí es. Vamos a definir entonces la hematopoiesis como ese proceso de formación y maduración, ¿sí?, formación y maduración de células sanguíneas que se realiza en un micromedio ambiente física y funcionalmente especializado. ¿Se entiende? Doctor, ¿Qué es? disculpe, no cambió de diapositiva. Pucha, me distraigo. Esta sería la definición. Ya no hay sorpresa. Bueno, es el proceso de formación y maduración de células sanguíneas que se realizan dentro de un micromedio ambiente física y funcionalmente especializado. Antiguamente se le daba mayor importancia a las células hematopoyéticas, ¿no? Las células precursoras, células progenitoras, células madre, el tejido hematopoyético. Pero actualmente se ha visto de que tan o más importante que estas células precursoras, ¿sí?, progenitoras, primitivas, células madre, es también importante la acción, la participación de ese micromedio ambiente, de ese nicho celular. Porque si las condiciones no son ópticas de ese micromedio ambiente físico y funcionalmente especializado, no se va a realizar este proceso de formación y maduración de células sanguíneas, ¿ya? Entonces, tanto, vamos a decir, el estroma como el parénquima son muy importantes. En todo caso, el estroma resultaría ser ese micromedio ambiente física y funcionalmente especializado, ¿ya? En el adulto se realiza, en el adulto, ustedes ya son adultos, ¿no? Adultos jóvenes, pero adultos al fin. ¿Dónde se realiza la hematopoiesis? En la epífisis de los huesos largos. También tienen que tener claro. Epífisis son los extremos, ¿no ven? O es la parte media. A ver, ¿qué me dice? Epífisis. Son los ¿Nadie? extremos. Los extremos del Eso, los doctor. extremos de los huesos, ¿no? En las epífisis de los huesos largos, específicamente en los espacios intertrabeculares. ¿Ya? Espacios intertrabeculares. Tenemos que tener idea porque si nosotros queremos hacer un aspirado de médula para obtener material celular de la médula ósea, tenemos que saber dónde buscar, dónde hacer la punción, ¿ya? Epífisis de huesos largos prácticamente en los espacios intertrabeculares, no está en el adulto, ¿ya? No vale esto. Bueno, ¿conocen una célula madre? Esa era la pregunta en este momento. ¿Han visto alguna vez una célula madre? Tenían que haber dibujado, descrito una célula madre, ¿no ven? ¿Han descrito? ¿Cómo han descrito una célula madre? Porque tienen la fuente, el texto, como de consulta. ¿Han Una visto célula alguna vez? Que era una célula pequeña que Ya, tenía solo un núcleo y que no se podía reconocer por microscopio óptico. muy bien. Por su morfología no se la puede identificar. Es como si fuera un linfocito pequeño, morfológicamente. Se nos pasa y parece un linfocito, ¿no? Porque es pequeñito, redondo, mononuclear, con escaso citoplasma. Pero ¿y cómo haríamos para poder identificarla? Y ustedes ya tienen idea, porque tenemos que identificarla, tenemos que tener la capacidad de identificarla. ¿Qué recurso se utiliza? Citometría de flujo. Microscopio. Muy bien, citometría de flujo. ¿Y cómo la identificamos? Igual la va a identificar la citometría de flujo, una célula mononuclear, pequeña, pero ¿qué Por el característica? antígeno de superficie CD34. Muy bien, qué bueno.
Eso justamente es lo que se hace. Y mire, se utiliza sustancias fluorescentes. Desde luego que se utilizan anticuerpos monoclonales, anti-CD34 y fluoroceína para poder ver esa reacción antígeno-anticuerpo e identificar a la célula madre. Y miren, tengo ahora, creo que nunca han visto una célula madre, ¿no? No, pues yo sé que no. Puedo tener ese privilegio de decir que nunca han visto o han visto alguna vez una célula madre, pero así, microfotografía. ¿Alguien vio? O la pregunta sería, ¿quién no vio? Para que respondan todos. Nadie, ¿no? Bueno, aquí tengo el gusto de presentarles a dos células madre. ¿Qué tal? Dos células madre. ¿Y por qué tengo la certeza de que son células madre? Justamente por esta reacción positiva. Aquí se ha utilizado anticuerpo anti-CD34 con fluoroceína, ¿no? Y ha habido una reacción antígeno-anticuerpo. Miren cómo marca todo el alrededor de la membrana celular de estas dos células. Estas son, por este hecho, por esta reacción positiva, porque yo he utilizado anticuerpo monoclonal anti-CD34, miren la reacción plena, fuerte, fuertemente positiva. Entonces, estas son dos células madre. ¿Ya? Bueno, se van a acordar cuando vieron las primeras células madre, el 12 de febrero. Listo. Vamos a recordar un poco dónde empieza la hematopoiesis en un niño que se está gestando. Durante las primeras, es bueno esto porque hay algunas enfermedades y tenemos que saber exactamente qué es lo que ocurre con la hematopoiesis. ¿Ya? No ha cambiado de diapositiva. Alguien va a tener que decir clic y yo voy a entender qué es cambiar. Ya. Ahora sí, ¿no ven? Sí, Ya. sí. Bueno, en las primeras semanas de vida embrionaria, ¿saben dónde están los primeros estigmas de actividad hematopoyética? En el saco vitelino. El saco vitelino, primeras semanas de vida embrionaria. Entre el primer y tercer mes, primer y tercer mes, empieza a haber actividad hematopoyética en el hígado y en el vaso. ¿Sí? Hígado y vaso, especialmente hígado, principalmente hígado y secundariamente vaso, son los órganos hematopoyéticos de la vida fetal. ¿Ya? Listo. Y a partir del cuarto mes, aquí estamos al tercer, ¿no? A partir del cuarto mes se inicia en el esqueleto. Recién empieza a haber actividad hematopoyética en el esqueleto del niño. Y a partir del cuarto mes también empieza a declinar la actividad hematopoyética tanto del hígado como del vaso. Empieza a disminuir. Y empieza la producción de células, la hematopoiesis, en el esqueleto. ¿Ya? Y es máxima el momento del nacimiento. O sea, a los 9 meses prácticamente no hay el momento del nacimiento, ¿no? Ya no hay actividad hematopoyética en el hígado y en el vaso, ya han cumplido su función. Pero el esqueleto ya prácticamente en pleno es formador de células sanguíneas. ¿Ya? Eso es lo que normalmente ocurre. Pero este hecho de que el hígado y el vaso hayan tenido esa actividad hematopoyética en la vida fetal, lo mantienen como una capacidad potencial. En algunas enfermedades de una persona, el hígado y el vaso, y les pondré nomás ya el ejemplo, en algunas enfermedades como la mielofibrosis, ¿se entiende, no? Una médula ósea fibrosada, ahogada en tejido fibrótico. En esas enfermedades, en las que desde luego no se van a producir células sanguíneas, el hígado y el vaso se acuerdan de esa época fetal y empiezan a producir
empiezan a producir células sanguíneas. Es lo que se llama la hematopoiesis extramedular. ¿Ya? Y el mejor ejemplo es esa enfermedad que se llama, ¿qué se llama? ¿Captaron? No. Mielofibrosis. Mielofibrosis. Muy bien, mielofibrosis. Eso, ya les digo, no estamos repitiendo lo que sabemos, estamos tratando de recuperar esos conceptos para ya la parte de patología o la parte de enfermedades hematológicas. Listo, entonces, a partir del cuarto mes hasta el momento del nacimiento, la producción de células va aumentando en el esqueleto, cosa de que el momento del nacimiento todo el esqueleto tiene capacidad está formando células sanguíneas. Y el hígado y el vaso prácticamente han dejado de producir células sanguíneas. Esta es una lámina que trata de mostrar lo mismo. Primeras semanas, dijimos, ¿no? En el saco vitelino. Es altísima la producción de células sanguíneas. ¿Sí? Entre el primero y tercer mes, dijimos, el vaso. Principalmente el hígado. Actividad hematopoyética. Secundariamente, el vaso. Entonces, ¿cuáles son los órganos hematopoyéticos de la vida fetal? Hígado y vaso. Pero esto va declinando, cosa de que al partir del cuarto mes, dijimos, poco a poco, sí, empieza a producir el esqueleto, hígado y vaso declinar, ¿no? Cosa de que el momento del nacimiento, la capacidad o el nivel de formación de células sanguíneas en la médula es toda, plena, ¿no? A los 9 meses. Pero esto también va cambiando, miren. Ustedes están por aquí, ¿no ven? ¿Sí? Ya van a estar por aquí. Y solo va a ser bueno, yo por ejemplo estaría aquí en vértebras y esternón nomás, ¿no? Listo, entonces esto va cambiando en función a la edad de los pacientes. Doctor, por si acaso no cambió las diapositivas. No han visto, ¿no? Nadie me ha dicho un clic. Ahora sí, ¿no? Sí, Doc. Bueno, acá está el saco vitelino, primera semana, ¿no? Y acá está la vida fetal, primer y tercer mes, hígado principalmente, vaso secundariamente. ¿Sí? Y a partir del cuarto mes empieza a haber producción en la médula ósea. ¿Sí? Va ascendiendo hasta el noveno mes, en el que prácticamente toda la médula ósea es productora de células sanguíneas. Y el hígado y vaso, el momento en el como esto va declinando, ¿sí? A partir del cuarto mes, entonces prácticamente no hay actividad ya en el hígado y vaso, ¿no? Pero no se olviden, estos órganos tienen la capacidad potencial. En algunas circunstancias pueden empezar a formar, ¿no? Ya en el adulto, desde luego. Y miren, hasta los 20 años, ustedes ya han pasado los 20, puedo asegurar. ¿Sí? Entonces ya el fémur ya ha dejado de ser hematopoyético, está más al esternón y vértebras, ¿no ven? Ya. Y esto va cambiando, a eso me refería, ¿no? Que la hematopoiesis va cambiando sus sitios dependiendo de la edad de las personas o de los pacientes. Bueno, aquí tengo otra lámina que no ha cambiado, que nos da una pauta de lo que es una médula ósea. Bueno, este es macroscópico, ¿no? Estructura de la médula ósea. El tejido hematopoyético total de un adulto joven. Aquí sí nos referimos a una persona como ustedes. Tejido hematopoyético total de un adulto joven es aproximadamente 1.5 kilogramos, 1,5 kilogramos, ¿sí? De ese 1,5 kilogramos, ¿sí? El que corresponde a la médula hematopoyética roja, ¿sí? O sea, al parénquima, es de 0,7 a 0,5 kilogramos. ¿Ya? ¿Cuáles son las fracciones de la médula hematopoyética roja? En un adulto joven, como ustedes, tenemos estas dos fracciones.
células hematopoyéticas propiamente dichas, que corresponden al parénquima, corresponde el 50%. Y células estromales, cuyo principal componente es el componente lipídico, corresponde al estroma y al digo, también corresponde a un 50%. ¿Sí? En un adulto joven tenemos más o menos esta proporción de parénquima y estroma de 50-50. ¿Ya? Listo. Conforme pasa el tiempo, esto cambia. Se va agotando. Las células están viendo, les he mencionado que las células tienen un alto índice mitótico durante toda la vida, pues hay un momento en que va agotándose esto, ¿no? Y en las personas arriba de 65 años, aquí entraría casi yo, ¿no? En las personas arriba de 65 años, esta proporción de parénquima y estroma, de células estromales cuyo componente lipídico o cuyo componente importante es el lipídico, y de células hematopoyéticas propiamente dichas, ¿sí? Esa proporción cambia. Miren, las células hematopoyéticas propiamente dichas disminuye a un 25%. Y el componente lipídico, ¿sí?, que corresponde al estroma, 75%. ¿Ya? Y esto se puede observar macroscópicamente. Esta lámina, esta impronta que ustedes ven aquí en la imagen superior, es la impronta de un aspirado de médula ósea de una persona joven, 25 años de edad, joven. Hemos dicho que es 50-50. Macroscópicamente se puede ver, ¿no? 50-50. O sea, macroscópicamente uno puede ir apreciando, evaluando qué características tiene ese material celular de la médula ósea. En cambio, miren, tiene mayor cantidad de grasa. Esta es una persona de 80 años de edad. ¿Ya? Menor contenido de parénquima, mayor contenido del estromal lipídico. Si este aspecto macroscópico lo observamos en un niño o en un joven, bueno, esto nos está dando una evidencia más de que algo no está correcto en esa médula ósea, ¿no? Listo. Algo que también es bueno, ¿cómo hago? ¿He cambiado bien? Creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, yo creo que ahí vamos a seguir entonces. Ya. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la médula hematopoyética roja? El parénquima, donde están las células hematopoyéticas propiamente dichas, dijimos, principalmente la hematopoiesis, ¿no? Ahí están las células precursoras, células progenitoras, células madre. Y el otro componente es el estroma, donde hay varios elementos. De ellos, el que se encuentra en mayor cantidad son los lípidos, ¿no? ¿Y cuál es la función del estroma? La producción de la matriz extracelular. Ya han escuchado ese concepto, han leído ya. Matriz extracelular, ¿no? Matriz extracelular. ¿Depende de quién? Del estroma. Y de las citocinas hemopoyéticas. Estas son sustancias que se producen en las células estromales y son, ¿cómo podemos decir? Actores, vamos a decir, importantes para que se produzca la diferenciación de estas células hematopoyéticas. ¿Ya? Ahí estaría la interleucina 6, estaría la interleucina 3, el factor estimulante de colonias de granulocitos, todas esas sustancias que pertenecen a ese grupo en el que están la eritropoyetina, la trombopoyetina, ¿no ven? Muchas de esas citocinas hemopoyéticas se sintetizan en el estroma de la médula ósea.
¿Ya? Por eso decimos que el estroma es realmente un componente de la médula ósea importante. A veces se dice que es tan o más importante que las mismas células hematopoyéticas. ¿Ya? Entonces aquí le estamos dando dos funciones al estroma específicas, ¿no? Porque hay muchas otras funciones. El estroma responsable de la producción de la matriz extracelular y de la producción de muchas, no vamos a decir de todas, ¿no? De muchas citocinas hematopoyéticas. Son sustancias biológicas que se producen en el estroma y realizan la diferenciación, los diferentes estadios que las células hematopoyéticas pasen a los diferentes estadios hasta llegar a su adultez, ¿no? ¿Y qué función cumple la matriz extracelular? Hay varias, pero les vamos a describir dos que es bueno que sepamos. La matriz extracelular, que es un producto del estroma, sirve como medio de sostén de las células hematopoyéticas, medio de sostén físico, ¿sí? De las células hematopoyéticas. Pero además, la matriz extracelular es responsable de regular la salida, ¿entienden, no? Regular, es el portero prácticamente, de regular la salida de las células sanguíneas de la médula ósea hacia sangre periférica. Es la que dice, está en condiciones, esta célula ha alcanzado ya su madurez, su diferenciación, sale a cumplir su función, ¿sí? De eritrocito, de granulocito, de linfocito, de plaqueta. Esa es otra de las funciones de la matriz extracelular. Regular la salida de células de la médula ósea hacia sangre periférica. ¿Ya? Listo, sigamos a ver. Bueno. Listo, vámonos a un concepto que es bueno que lo tengan en cuenta. El concepto de los compartimientos. Estamos hablando de hematopoiesis, estamos hablando de la médula ósea, los compartimientos. ¿Ya? En el organismo hay muchos planos, muchos planos bien definidos, muchas áreas bien definidas, ¿sí? Pero difíciles de poderlas separar. No sé si me captan eso. En la médula ósea ocurre lo mismo. Hay muchos planos que cumplen funciones diferentes, bien complicadas. Aquí las vamos a tratar de explicar básicamente con este concepto de compartimientos, porque no se las puede separar. ¿Sí? Hay muchos planos, se puede observar en cuanto a su función, pero no se las puede separar. Se las puede diferenciar, pero no separar. A ver si me capta. Entonces, con este concepto de compartimientos, captamos, por lo menos yo pretendo que capten mejor esto de la hematopoiesis. De acuerdo a este concepto de compartimientos de la hematopoiesis, vamos a asumir que la hematopoiesis, la médula ósea, es una fábrica. Es una fábrica especializada en la producción ¿de qué? De células sanguíneas, ¿no? Como en toda fábrica, las instalaciones de una fábrica hay diferentes áreas, ¿no es cierto? Diferentes sectores, ¿no? Bien diferenciados. Bueno, aquí todo está mezclado, pero por sus funciones están bien diferenciadas, ¿ya? Entonces vamos a asumir con este concepto que la médula ósea, ¿sí? Para cumplir con la función de la hematopoiesis, tiene tres compartimientos. Tres compartimientos. Un primer compartimiento que se llama compartimiento de células madre, ¿sí? Donde están las células madre, hematopoyéticas, las células progenitoras, las células primitivas. ¿Está bien? Ese grupo de células está en este primer compartimiento. Listo. Pero además hay otro segundo compartimiento que se llama compartimiento de diferenciación y maduración.
compartimiento de diferenciación y maduración. Aquí están las células precursoras de las células sanguíneas, aquellas que han alcanzado mayor madurez, mayor diferenciación. ¿Ya? ¿Está bien? Listo. Y hay un tercer compartimiento que se llama compartimiento funcional. Compartimiento funcional, donde están las células sanguíneas adultas, maduras, aptas para cumplir con sus diferentes funciones. Tres compartimientos entonces: compartimiento de células madre, compartimiento de diferenciación y maduración, y el compartimiento funcional. ¿Y dónde se encuentra el compartimiento funcional? Esa es una buena pregunta. En sangre periférica. ¿Dónde se encuentra el compartimiento de células madre? Lógico, está en la médula ósea. ¿Dónde se encuentra el compartimiento de diferenciación y maduración? También en la médula ósea, ¿no? Dos compartimientos en la médula ósea y un tercer compartimiento en sangre periférica. Vamos a describir algo más acerca del compartimiento de células madre. Este es un compartimiento, tienen que tener algo, mucho de imaginación. Les iba a decir algo. Bueno, tienen que tener imaginación. En este primer compartimiento, donde están las células madres, células progenitoras y células primitivas, hay escasas células en cuanto a número. Son pocas las células, ¿ya? Pocas células. Normalmente son pocas las células. ¿Qué otro detalle? Son células redondas, pequeñas, mononucleares, con escaso citoplasma y nada más. Morfológicamente no se las puede identificar. Pero funcionalmente estas células, especialmente la célula madre, tiene dos propiedades o dos capacidades funcionales muy importantes. Estamos describiendo el primer compartimiento y a la célula madre, el principal componente del compartimiento de células madre. ¿Cuáles son esas dos propiedades, esas dos características funcionales propias de estas células? La autoduplicación, también se llama autorreplicación, y la totipotencialidad. Aunque no se dice toti, se puede decir pluripotencialidad. Entonces, la autoduplicación o autorreplicación y la pluripotencialidad. ¿En qué consiste la autoduplicación? En que una célula madre tiene capacidad de dividirse en otra célula madre idéntica a sí misma. Idéntica a sí misma. ¿Ya? La otra capacidad, que es la pluripotencialidad, es que dependiendo del tipo de estímulos que reciba esta célula madre hematopoyética, tiene la capacidad de diferenciarse en cualquiera de las tres líneas celulares sanguíneas. Serie roja, serie blanca, serie plaquetaria. Hay un concepto que parecería exagerado, pero tiene su lugar. Se dice que una sola célula madre, con estas dos propiedades funcionales, estas dos capacidades funcionales de la autoduplicación y la pluripotencialidad, una sola célula madre puede repoblar una médula ósea. ¿Ya? En base a estas propiedades es que se realizan los trasplantes de médula ósea. ¿Está bien? Listo. Esas son las características del compartimiento de células madre. En cambio, el compartimiento de diferenciación y maduración, aquí el número de células es enorme, es grande. Prácticamente la mayor que están en la médula ósea corresponden a este compartimiento de diferenciación y maduración. Primera cosa. Y segunda cosa, que son células que ya tienen, llaman células precursoras, que ya tienen
rasgos morfológicos, ¿sí?, que los identifica a qué línea celular corresponde. ¿Ya? Son células que ya tienen, en el caso de los eritroblastos, ya tienen algo de hemoglobina, ¿sí? Los granulocitos también ya se pintan como granulocitos, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este segundo compartimiento, las células ya se las puede identificar. Este compartimiento tiene esa característica. Gran cantidad de células con rasgos morfológicos que ya puede decir, este es un megacariota, este es un promielocito, este es un eritro, ¿no? Ya tiene rasgos para decir, es con rasgos morfológicos característicos. En el tercer compartimiento, el funcional, bueno, ahí es de lo que hemos visto, todas las células con sus rasgos característicos, de células adultas, ¿no? Típicas, las que conocemos en los atlas, adultas, esas están en sangre periférica. Muy bien, esta lámina, están viendo, ¿no? Hemos cambiado. Es más o menos lo que les he descrito. Compartimientos del hematopoiesis. Miren, aquí tenemos el compartimiento de células madre, corresponde esta parte. Son células en mínima cantidad, todas mononucleares, lo que más o menos les describí. Luego tenemos el otro compartimiento, el compartimiento de diferenciación y maduración. Aquí a las células tienen, miren, se las puede identificar. ¿Sí? Este es un monocito, es un granulocito, este es granulocito enófilo, porque tienen ya rasgos, no son los mismos de los adultos. Ya, como son precursoras, ya se pintan, ¿no? Se pintan, es igualito al papá, digamos, ¿no? Ya los podemos reconocer. ¿Sí? Listo. Y aquí hay gran cantidad en número de células. ¿Está bien? Y finalmente tenemos el tercer compartimiento funcional. Esto corresponde ya a sangre periférica. Aquí a las células son las típicas, las que podemos dibujar, ¿no ve? Típicas, normales. Estamos hablando de la normalidad. ¿Está bien? Una pregunta. ¿Cómo hago yo para poder observar el compartimiento de células madre? A ver, quiero la imaginación de ustedes. Doc, una biopsia de médula ósea. ¿Cómo han hecho? Perdón. Una biopsia de médula ósea. Esa es una alternativa. Otra alternativa es una punción aspirativa de médula ósea, ¿no? Para no ser muy agresivo. Función. Sí, supóngase que esta es la tabla anterior. ¿Sí? Periósteo. ¿Sí? Aquí piel subcutáneo, previa asepsia y antisepsia, que puedo introducir mi aguja y con silocaina, desde luego, analgesia, introduzco y aspiro, ¿no es cierto? Y voy a obtener material celular y voy a ver esto, ¿no? Entonces, a través de una punción aspirativa, viendo material celular de la médula ósea. ¿Cómo puedo yo valorar? No es solo querer hacer la punción. Aquí la idea es, la pregunta debería haber sido, ¿cómo puedo valorar? Porque cuando estamos frente a un paciente con una enfermedad, tenemos que valorar cómo andan estas células, ¿no? Y cómo valoro yo el compartimiento de diferenciación y maduración. Se repetiría la respuesta suya, ¿no ven? Otra punción. ¿Por qué? Porque estos dos compartimientos están en la médula ósea. ¿Ve? Entonces yo voy a valorar el compartimiento de células madre o si quiero también puedo valorar ambos compartimientos haciendo una punción aspirativa de médulos. La biopsia también sirve, está bien, pero generalmente se empieza con
aspirados y si es necesario se llega a hacer la biopsia. Si justifica, hay que hacer. Hay algunas enfermedades en las que no es suficiente la punción aspirativa. Y una de esas enfermedades, o para poder diagnosticar una de esas enfermedades, como es la aplasia medular. Si estuviéramos sospechando de una aplasia medular, no es suficiente hacer un aspirado. Porque si hago un aspirado, no voy a encontrar nada. ¿No ven? La aplasia desmedulosa sustituida, reemplazada por tejido graso. Voy a sacar grasa. Probablemente hago un aspirado y no salgo nada porque no hay nada. Entonces, ahí sí tengo que hacer una biopsia. Sí o sí, para diagnosticar una aplasia medular, sí o sí tengo que hacer una biopsia. Daré un cilindro de este hueso, llevo a patología, observo y veré, bueno, lo que corresponde, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, para poder yo valorar estos dos compartimentos que están en la médula ósea, yo necesito una punción aspirativa de médula ósea o una biopsia ósea. Muy bien, gracias por su aporte. Y si yo quiero valorar el compartimiento funcional, ¿qué procedimiento utilizo? ¿Cómo hago? Con un hemograma, doctor. Claro, Lo perfecto. más fácil. Una venopunción de una vena periférica. Sería la vena mediana, la basílica, ¿no ve? Porque es sangre periférica. Es el producto de la hematopoiesis, está aquí. ¿No ven? Entonces hago una venopunción y punto. ¿Ya? Un hemograma. Muy bien, usted es muy buena porque me está dando pautas. El procedimiento es una venopunción de una vena periférica. Y el método laboratorial o el examen que valora las células hematopoietic, las células del compartimiento funcional es el hemograma. Muy bien, es el hemograma. Y aquí, ¿cómo se llamará el examen laboratorial que evalúa estos dos compartimentos que están dentro de la médula? Pregunta de examen. Medulograma. Fuerte. Fuerte. Medulograma. Medulograma. Muy bien. Es el medulograma. ¿Ya? Y el procedimiento por el que se obtiene el material celular se llama PAMO. P-A-M-O. ¿Qué había sido? PAMO. ¿Y qué había sido PAMO? Punción aspirativa de médula ósea. Qué bueno. Nos está sirviendo bien esta lámina. Listo. Sigamos entonces. Me he equivocado. Ya. Bueno, aquí vamos a describir, esto lo saben de memoria ustedes rápidamente, una clasificación básica de una división o clasificación de la hematopoiesis. ¿Ya? La hematopoiesis, dependiendo, ¿sí?, donde predominantemente se realice, ¿entienden, no? Donde predominantemente se realice, tiene dos nombres. ¿Ya? Si se realiza exclusivamente en la médula ósea, se llama mielopoiesis. Exclusivamente, en realidad todo empieza en la médula ósea, no vayan a cambiar de opinión, de idea, por lo que yo les diga. Todo empieza en la médula ósea. Pero no se olviden que es un proceso largo, son horas, días que demora todo esto, ¿no? Entonces, dependiendo donde predominantemente se realice la hematopoiesis, esta se puede dividir en dos: mielopoiesis y linfopoiesis. Mielopoiesis y linfopoiesis. ¿Ya? ¿Qué procesos se desarrollan en la médula exclusivamente? La eritropoiesis, la granulocitopoiesis, la trombocitopoiesis y la monocitopoiesis.
Por eso se llaman mielopoiesis. La mielopoiesis está constituida por eritro, granulocito, trombocito y monopoiesis. ¿Está bien? En cambio, tenemos la linfopoiesis, que si bien empieza en la médula ósea, pues eso no cambia, ¿no? Todo empieza en la médula ósea. Si bien empieza en la médula ósea, donde termina su desarrollo, su producción, donde termina, es en los órganos linfoides. ¿Ya? Y ahí tenemos la producción de linfocitos B, linfocitos T y linfocitos NK. Entonces, esta es una división básica de la hematopoiesis, mielopoiesis y linfopoiesis. Este es un esquemita de la hematopoiesis. Miren, esta es una célula madre. Hemos dicho que tiene una capacidad de autorrenovarse, autorreplicación. Entonces, capacidad de diferenciarse en otra célula idéntica a sí misma, con las mismas capacidades funcionales. Esa es una de las capacidades, autoduplicación o autorreplicación. Y la otra capacidad que tiene es la de poder diferenciarse, dependiendo del estímulo que reciba, diferenciarse en cualquiera de las líneas celulares sanguíneas. Aquí, por ejemplo, se está diferenciando en la línea de la serie mieloide. Va a dar lugar a todo esto que hemos mencionado. Y mieloide y linfoide, ¿no? Progenitor linfoide. Este dará lugar al linfocito B, linfocito T, linfocito NK. En cambio aquí, esta es unidad formadora de colonias granulocíticas, eritrocíticas, monocíticas y megacariocíticas. Y va a ir diferenciándose. Esta es la unidad formadora de colonias granulomonocíticas, ¿no? Granulomonocíticas. Aquí la granulocítica y aquí la monocítica. Y aquí están las hemopoietinas. Si no hubiera esta es una hemopoietina, el factor estimulante de colonias de granulocitos. Hemos hablado de las citocinas hemopoiéticas. Si esta sustancia no estuviera presente, esta célula va a diferenciarse hasta este estadio y no va a lograr, ¿sí? No se va a lograr la diferenciación a granulocitos, a neutrófilos. ¿Dan cuenta? Entonces, importante las citocinas hemopoiéticas. Ahora, esas citocinas hemopoiéticas son productos del estroma en una buena cantidad y de otros tejidos y de otras células. El mejor ejemplo es la eritropoietina. Aquí está la eritropoietina. ¿Dónde se produce la eritropoietina? Hígado y riñones. ¿Dónde? La corteza renal, doctor. Corteza. ¿Qué células son? Ya tendrían que responder. Esto está en el texto bien bonito. Bueno, en las células. Bueno, ya. ¿Y dónde más? Principalmente y secundariamente En el hígado. en el hígado. doctor, sí. Miren, del hígado y de los riñones vienen aquí a la médula, a este sitio, al compartimiento de diferenciación y maduración, y interactúan aquí. Cosa de que a esta célula precursora la estimule, ¿sí? Para que se produzca, bueno, aquí está empezando parte, pero aquí es donde actúa mucho más la eritropoietina. Si no hubiera eritropoietina, y es lo que ocurre en los pacientes enfermos renales crónicos, no hay eritropoietina. Entonces las células se diferencian hasta aquí, pero no hay eritrocitos adultos. No salen porque no se han diferenciado. Entonces vean, se le administra eritropoietina vía intrasubcutánea, lo que hacen los nefrólogos, ¿no ven? Y continúan la diferenciación y maduración. ¿Por qué? Porque no hay eritropoietina. Esa es la función de las citocinas hemopoiéticas. ¿Ya? Aquí igual, miren, la interleucina 3 había sido importante para la diferenciación de los eosinófilos. ¿Ya? Entonces,
esta lámina no tiene ese objeto, para que ustedes capten de cómo se produce, bueno, ustedes sabían ya, pero aquí les estamos haciendo el recuerdo. Y no solo es una sustancia, miren aquí la cantidad de sustancias que se necesitan de citocinas hemopoieticas. Y estas sustancias son producidas por, ya vamos a ver, por células del estroma y células del organismo también, ¿ya? Todo es dentro el organismo, dentro de la persona. Listo. ¿No hemos cambiado? No, ¿no? No, Ahora doctor. sí, Ahora sí. ya. Entonces, rápidamente vamos a hablar de la eritropoiesis. ¿Qué me puede decir que es la eritropoiesis? A ver, Es el proceso por el cual se van a formar nuevos glóbulos rojos. claro, básico. ¿Pero dónde? ¿Dónde se produce la medulosa? Acuérdense que estamos describiendo la mielopoiesis, forma parte de la mielopoiesis. ¿Qué significa mielopoiesis? Que los glóbulos rojos se forman exclusivamente en la médula ósea, porque forma parte de la mielopoiesis. ¿Vale? ¿Cuáles son los hechos más característicos de la eritropoiesis? No vamos a describir todos, pero lo más importante de todo ese proceso de formación y maduración de células sanguíneas, o en este caso de glóbulos rojos. Hemoglobinización progresiva. ¿Qué significa esto? Que cuanto más madura la célula, cuanto más maduro el estadio del eritrocito, mayor carga de hemoglobina. O a la inversa, cuanto más inmaduro el estadio del eritrocito, menor carga de hemoglobina. Lógico. ¿Cuándo va a tener la carga óptima de hemoglobina? Cuando el eritrocito esté adulto. ¿Ven? Ese es un concepto. Hemoglobinización progresiva. Y aquí en este esquemita se nota. Miren, el proeritro, esos son los diferentes estadios, ¿no? Proeritroblasto, eritroblasto basófilo. Aquí no hay nada de hemoglobina. Sumamente inmaduros. Eritroblasto ortocromático. Aquí hay algo de hemoglobina. Policromatófilo, perdón. Eritroblasto ortocromático. Este tiene mayor carga de hemoglobina. Eso es lo que queremos mencionar aquí. Hemoglobinización progresiva. El reticulocito. Este tiene más hemoglobina que el eritroblasto ortocromático. Y tiene menos hemoglobina que ¿quién? ¿Qué me dice? Estamos hablando de hemoglobinización progresiva. Tendrá menos tiene más carga de hemoglobina que el eritroblasto ortocromático, que es su predecesor. Y tendrá menos carga que ¿quién? Este reticulocito. El hematí. Que el hematí adulto. ¿Vale? Listo, eso es lo que quiero que capten. Van a ver cuánto nos va a servir esto. Muy bien, entonces ese es uno de los conceptos que hay que considerar del eritropoiesis. Otro concepto. Reducción progresiva del tamaño nuclear hasta su desaparición. Reducción progresiva del tamaño nuclear hasta su desaparición. Lógico, miren, el proeritroblasto no solo tiene núcleos, también tiene nucleolos. Eso nos está indicando el grado de inmadurez. Eritroblasto basófilo, este un poquito más maduro. Ya han desaparecido los nucleolos. Y el tamaño del núcleo, miren cómo el tamaño va disminuyendo. Eritroblasto policromatófilo, menos. El eritroblasto ortocromático, mucho menos. Y el reticulocito ya no tiene núcleo. Y el hematíe tampoco tiene núcleo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué desapareció? Lo hemos borrado. Generalmente se destruye el núcleo o se lo expulsa. ¿Quién sabe? Se lo expulsa. Tendrían que saber. Se lo expulsa, ¿no? Una cantidad de Generalmente se lo expulsa. Aunque algunos dicen que sí se desintegra. ¿Ya? Pero lo que se ha evidenciado a través de microfotografías incluso, que se lo expulsa. ¿Ya? Todo se está preparando la célula para poder el eritrocito cumplir sus funciones
óptimamente. Muy bien. Es lo mismo. Proeritroblasto, eritroblasto basófilo, miren, el núcleo va disminuyendo de tamaño. Eritroblasto policromatófilo no solo disminuye de tamaño, aquí adquiere cierta carga de hemoglobina. Esa coloración rosada es contenido de hemoglobina. Y aquí tenemos el eritroblasto ortocromático, ¿sí? Estos son dibujitos, más pequeñito y miren, mayor carga de hemoglobina, pero menor carga que el eritroblasto ortocromático. Aquí se lo está expulsando el núcleo. Y aquí menos, ¿no? Y este sería el reticulocito, ¿sí? La célula previa del hematí adulto, siempre menor carga de hemoglobina. Y esta ya con la carga total de hemoglobina, ¿no? Listo. Esos son, aquí les he traído microfotografías. Esta microfotografía, ustedes no crean, tiene más de, debe tener 40 años. Es del atlas de uno de mis maestros, que hace 10 años ya falleció. Historia, ¿no? Son microfotografías. Y esta es de una anemia megaloblástica, pero olvídense de la anemia megaloblástica. Aquí estamos viendo la eritropoiesis. ¿Saben por qué les digo que es megaloblástica? Porque ustedes ya saben por laboratorio que este es un macrocito y es hipercrómico, ¿no ven? Bueno, pero olvídense de eso. El valor de esta microfotografía de hace 40 años, ¿sí? Es esta. Bueno, esta es la secuencia. Viene de acá, este es el proeritroblasto, ¿se acuerdan? La misma, pero son microfotografías. Van así, de aquí, abajo, aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Ya? Este es una eritropoiesis también. El valor para esa época, pues esto era lo máximo. ¿Ya? El proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el policromatófilo, el ortocromático. Y miren cómo aquí lo está expulsando al núcleo. Y tenemos el eritrocito adulto. ¿Ya? Estas son fotos históricas. Yo creo que nadie las tiene. Bueno, es lo mismo. ¿Ya? Lo ideal sería que esto hubiese sido normal, pero bueno, no se ha podido fotografiar. No, en ese entonces no lograron de una persona normal, sino de una persona que tenía anemia megaloblástica. Pero olvídense de megaloblástica. Aquí lo que nos interesa es esas dos características, ¿no? La disminución progresiva del tamaño nuclear hasta su desaparición. ¿Qué más? La hemoglobinización progresiva. ¿Ya? Listo. No se ha movido, ¿no? Sí se movió, Doc. ¿Se ha movido? Sí, doctor. Estamos en granulocitopoiesis, ¿sí? Sí, doctor. Sí. Qué bueno, entonces habrá que tocar algún lugarcito, porque está bien. Listo. ¿Qué será la granulocitopoiesis? Muy similar a la eritropoiesis, no solo que aquí de los granulocitos. Lo que podemos decir, es el proceso ¿de qué? De formación y diferenciación de granulocitos, ¿no? Que es parte de la mielopoiesis. Si es parte de la mielopoiesis, ocurre exclusivamente ¿dónde? En la médula ósea. No estamos hablando de lo normal. ¿Y cuáles son los hechos característicos de la granulocitopoiesis? Hechos característicos. Reducción del tamaño celular. Aquí la célula disminuye de tamaño. Y ustedes saben que el neutrófilo es una célula pequeñita, ¿no? Disminución de reducción del tamaño celular, tamaño de toda la célula. Otro hecho que es bueno que también se acuerden muy bien, que es importante de la granulocitopoiesis, de ese proceso de formación y diferenciación de granulocitos, ¿sí? Es la segmentación nuclear progresiva. Segmentación progresiva del núcleo. Miren aquí, en el mieloblasto, el núcleo es redondo, no tiene ningún tipo de segmento, como siempre con sus nucleolos, demostrando la inmadurez. Aquí menos nucleolos, es el promielocito. Aquí ya empiezan a haber granulocitos. Luego está el mielocito, menor tamaño. El metamielocito, miren cómo el núcleo empieza a tener una pequeña escotadura aquí. Luego el calladito. Y la célula adulta ya
con el núcleo bien segmentado, ¿no? Generalmente tiene 3 a 5 lóbulos. Entonces, lo que quiero que capten aquí es que hay, en este proceso de diferenciación, de maduración, segmentación nuclear de neutrófilos. Cuanto más inmadura la célula, menos segmentos, ¿no? Cuanto más madura la célula, mayor número de segmentos. Y aquí podemos poner un extremo. Este es adulto, este es joven, ¿no? El callado. Este es adulto. Aquí podemos poner un extremo, un neutrófilo. No puedo usar el... Bueno, aquí puedo poner un neutrófilo con 10 lóbulos. 10 lóbulos para seguir la secuencia. Y ahí diría que esta célula es más vieja que esta, ¿no? O mayor que esta, ¿ya? Por el número de segmentos de lóbulos del neutrófilo. Entonces, esta es una característica importante. Segmentación nuclear progresiva. Cuanto más vieja la célula, mayor número de segmentos de lóbulos el núcleo. Cuanto más joven, bueno, menor número de lóbulos. Y finalmente puede no haber segmentación. Y este es justamente el callado, ¿no? Listo. Luego, adquisición de granulaciones citoplasmáticas específicas, ¿no? Conforme va madurando, empieza a adquirir sus granulaciones específicas, el neutrófilo, el eosinófilo, el basófilo. 3 características de la granulocitopoiesis. Bueno, es lo mismo, pero aquí son microfotografías. El blasto indiferenciado, el mieloblasto, miren las granulaciones. Este es el promielocito, cómo empieza a ver estas granulaciones, ¿sí? Y ya de redondo que era el núcleo empieza a cambiar, ¿no? Y aquí tenemos ya cierta escotadura, aquí un poco más, y aquí la segmentación del lóbulo. Cuanto más segmentos el núcleo, cuanto más lóbulos el núcleo, la célula es mayor, más vieja, ¿no? Y cuanto menos segmentos tiene, es más joven. Bueno, y la adquisición de granulaciones citoplasmáticas, ¿no? La monocitopoiesis también es parte de la mielopoiesis. Si es parte de la mielopoiesis, ocurre exclusivamente en medulosis. Junto a los polimorfos nucleares constituyen el sistema fagocitario, ¿no? ¿Cuál es el sistema fagocitario del organismo? Los monocitos. Y ellos son los que van a salir a sangre periférica o que salen del torrente circulatorio y se transforman en macrófagos, son los monocitos. ¿Y quiénes más forman el sistema fagocitario? Los micrófagos. ¿Saben quiénes son los micrófagos? ¿Quién sabe? Los monocitos saliendo del torrente circulatorio se convierten en macrófagos, parte del sistema fagocitario. ¿Y quiénes conforman los micrófagos? ¿Quién sabe? Nadie. Los neutrófilos, ¿ya? Los neutrófilos, una de las principales funciones es la fagocitosis. Como son células pequeñas, se las denomina micrófagos. Bueno, ¿ya? Por eso decimos que macrófagos, o si ustedes quieren, monocitos y granulocitos o neutrófilos forman parte del sistema fagocitario. Estos monocitos en los tejidos se convierten en macrófagos e histiocitos tisulares. ¿Dónde se produce? En la medulosis, ¿no? Estos son los estadios así escuetos: monoblasto, promonocito y monocito. Aquí lo que conviene mencionar es que estas células saliendo hacia los tejidos se convierten en macrófagos, ¿no? Y forman parte del sistema fagocitario del organismo. Y la trombocitopoiesis, igual la formación y diferenciación de las plaquetas, ¿no? También se produce exclusivamente en la medulosa, por eso forman parte de la mielopoiesis, ¿no? ¿Y cuáles son los hechos característicos de la trombocitopoiesis? Gigantismo celular. ¿Están viendo? ¿Han pasado la lámina?
Sí, doctor. Pucha, se ha arreglado entonces. Algo había que hacer. Qué bien. Entonces, gigantismo celular. Es la célula más grande que hay en la célula, en el aspirado, en la celularidad de la médula ósea. Miren aquí, comparen con un calladito, comparen con un glóbulo rojo. Este es el megacario. Por eso se llama megacariocítico. ¿Sí? Es gigante. Es como en una noche. En una noche hay estrellitas, ¿no? Miles, millones de estrellitas. ¿No ven? Unos un poquito más grandes, más pequeños. Y hay una luna gigante. ¿No ven? Una luna gigante. Es más o menos eso. Solo que aquí vemos varias de esas lunas, ¿no? Pero así gigante. Por eso se llama megacariocito, ¿ya? Por eso, esa es una de sus características, gigantismo celular. ¿Qué más? Gigantismo nuclear. ¿Qué significa esto? Que el núcleo también es gigante. Otra característica, poliploidía nuclear. Mire, ese núcleo está formado, estamos hablando de un megacariocito normal, por varios pólipos. Poliploidía nuclear. Son características de la megacariocitopoiesis. ¿Ya? Igual aquí, miren, gigantismo celular, gigantismo nuclear y poliploidía nuclear. ¿Ya? Listo. Bueno, vámonos a la otra línea, la linfopoiesis. ¿Por qué se llama linfopoiesis? Porque si bien, ¿sí?, la producción de estas células empiezan en la médula ósea, todo empieza en la médula ósea, donde termina su diferenciación y maduración es en los órganos linfoides, ¿no? Aquí eso mencionamos. Ocurre además de la médula ósea, principalmente en órganos linfoides. ¿Cuáles? Ganglios linfáticos, timo, folículos linfoides del vaso, submucosa gastrointestinal. ¿Cómo se llama ese órgano, ese sitio de la submucosa? Las placas de Peyer, ¿no ven? Submucosa gastrointestinal, submucosa respiratoria y en las amígdalas. ¿Está bien? Ahí es donde termina su diferenciación y maduración la linfopoiesis. Y aquí tenemos un esquemita también que es bueno que lo tomen en cuenta. Esta es la célula madre. Hemos dicho, dependiendo de los estímulos que reciba, puede diferenciarse en cualquiera de las líneas celulares, ¿no ven? Aquí hemos escrito esto. Esto es lo que hemos descrito, la mielopoiesis, el tallo mieloide, mielopoiesis, ¿no ven? Hemos dicho células mieloides, eritrocitos, monocitos, basófilos, plaquetas, eosinófilos, neutrófilos. ¿Está bien? Ahora vamos al otro, la línea linfoide. Van a, igual, gracias a estímulos, ¿sí?, que se llaman, ¿cómo se llaman? Esas sustancias que producen la diferenciación, maduración de los diferentes estadios de las células sanguíneas, citocinas hemopoiéticas. Vamos a tener que se va a producir linfocitos B, linfocitos T, linfocitos NK. Pero aquí hay otras células más. Miren, las células dendríticas. ¿Quién sabe qué son las células dendríticas? Todos deberían de saber. Han hecho inmuno o recién van a hacer. ¿Cómo se llaman las células dendríticas? Células presentadoras de antígeno. Células presentadoras de antígeno profesionales son, ¿no ven? Las especializadas, ¿sí? Ellas se producen también en la médula ósea. Y habían tenido dos orígenes, tanto de la línea linfoide como de la línea mieloide. Ya no se olviden de estas células también. ¿Dónde se producen? En la médula ósea. Pueden tener un origen linfoide o pueden tener un origen mieloide. ¿Ya? Esto para aprovechar esta lámina de la linfopoiesis. Bueno, la regulación de la hematopoiesis. ¿Se imaginan cómo será regular esta hematopoiesis? ¿Cómo se regulará? Porque en momentos hay que frenar, en momentos hay que estimular.
¿sí? Y esa cantidad de sustancias, porque no regula una sola, no hay un solo mecanismo, son muchos mecanismos que regulan la hematopoiesis. Son muchas sustancias. Entonces, aquí vamos a resumir, y cada vez se descubren más mecanismos de regulación de la hematopoiesis. Vamos a decir que la regulación de la hematopoiesis implica una compleja red de mecanismos homeostáticos. Mecanismos complejos que interactúan, en las que interactúan células hematopoiéticas. Las mismas células hematopoiéticas producen algunas sustancias entre sí, con su micromedio ambiente, con factores de crecimiento, con su matriz extracelular. O sea, hay una red intrínseca de regulación de la hematopoiesis. En esta regulación de la hematopoiesis tienen gran importancia las sustancias biológicas, ¿no? Las hemopoietinas. ¿Ya? ¿Qué son las hemopoietinas? No son más que productos de células medulares, o sea, que están en la médula ósea y no medulares, como la eritropoietina, que no se produce en la médula, se produce en otros sitios, ¿no ven? Listo. Bueno, aquí les he traído una pequeña lista de estas citocinas hemopoiéticas. Miren, la interleucina 1 es una citocina, pero ¿qué acción tiene? Miren, actúa como hemopoietina, estimula la producción de glóbulos rojos, estimula la producción de granulocitos, estimula la producción de megacariocitos y estimula la producción de monocitos. Ahora, ¿dónde se produce interleucina 1? Muchas células son las que producen, muchas. Vean, para que tengan una idea cómo se regula, esto es bien intrincado. Aquí nada más un ejemplo. La interleucina 3, la hemos mencionado hace rato. La interleucina 3, ¿qué estimula la interleucina 3? La producción de glóbulos rojos, la producción de granulocitos, megacariocitos y monocitos. ¿Dónde se produce interleucina 3? ¿Quién produce interleucina 3? Los linfocitos T. ¿Qué tal? Esta célula produce interleucina 3 y miren la acción que cumple la interleucina 3. La interleucina 4, ¿qué produce? ¿Sí? ¿Qué acción tiene? La diferenciación de basófilos. ¿Y dónde se produce interleucina 4? Los linfocitos T también han sido productores de interleucina 4 y van a estimular la producción de basófilos. La interleucina 5, ¿sí? ¿Qué va a producir? La formación de eosinófilos, ¿sí? ¿Y dónde se produce interleucina 5? Los linfocitos T. Miren cuán importante la acción de los linfocitos T. Es una célula sanguínea, pero miren cómo puede regular la hematopoiesis. En este caso, miren la producción de eosinófilos, de basófilos, incluso eritrocitos. La interleucina 6, ¿sí? ¿Qué va a producir? ¿O qué estimula? La producción de eritrocitos y granulocitos. ¿Y dónde se produce? En células endoteliales, en fibroblastos, en macrófagos. La eritropoietina, ¿qué estimula? La formación de eritrocitos. ¿Dónde se produce? En los riñones y en las células de Kupffer, ¿no? En el hígado. El factor estimulante de colonias de granulocitos. ¿Qué estimulan? Su nombre está indicando. Factor estimulante de colonias de granulocitos. Estimulan la producción de granulocitos, de neutrófilos. ¿Dónde se producen? Células endoteliales, fibroblastos y macrófagos. ¿Dónde están estas células? En el estroma de la médula ósea. ¿Ya? La trombopoietina, igual, que estimula la megacariocitopoietina, la producción de plaquetas. ¿Y dónde se encuentra? También en riñones y en el hígado. Vean, este es un ejemplo nada más de todas las sustancias biológicas, las citocinas hemopoiéticas, que interactúan para la producción de células
sanguíneas. ¿Ya? Así como hay sustancias que estimulan la producción, hay sustancias que inhiben la producción. ¿Sí? Y aquí tenemos los factores inhibidores. Les he traído 3 para que tengan una idea. El interferón gamma, el factor de necrosis tumoral y el factor transformador del crecimiento. Estos son factores inhibidores de la hematopoiesis. No se olviden que tiene que haber un equilibrio dinámico, no es producir y producir y producir, ¿no? Si no tendríamos demasiadas células, no habrían esas cifras normales de células que tenemos como normalidad en el hemograma, ¿ya? Entonces, estos son los factores inhibidores. Bueno, hasta aquí lo que hemos hecho es recordar algo que ustedes sabían. Yo creo que a partir de ahora vamos a aportar con lo que ya nos interesa, la parte clínica. Pero para esto nos vamos a dar un descanso. 10 minutos. Silencio, ¿dónde están? Está bien, ¿Ya? doctor. En 10 Está bien, minutos doctor. nos vemos. ¿Está bien? Perfecto. ¿Cómo valoramos la hematopoiesis en un paciente? No solo hematológico, en general. ¿Cómo valoran ustedes la hematopoiesis? Es como cuando ustedes estén haciendo cardiología. ¿Cómo valoran el sistema cardiológico en un paciente? ¿O cómo valoran el sistema renal en un paciente? Lo mismo. ¿Cómo valoramos, en este caso, la hematopoiesis en un paciente? A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo se valora la hematopoiesis? ¿Nadie? ¿Ninguém? ¿Ni un? No hay brasileros, creo ya ahora, ¿no? Ni un, ninguém. Doc, mediante la anamnesis y un examen físico. Claro, somos médicos. Entonces, nosotros tenemos que valorar a través de la clínica, como estamos mencionando aquí, y desde luego es importante el laboratorio, ¿no? A través de la clínica y a través del laboratorio, ¿ya? Entonces, imagínense que este paciente está con una falla medular. Es un caso hipotético. Una falla medular. Está empezando esa hematopoiesis a ser deficiente. ¿Cuáles serán las células que inicialmente van a empezar a producirse en menor cantidad o van a empezar a disminuir en su número? Las células que tienen menor tiempo de vida media. ¿Cuáles son las células que tienen menor tiempo de vida media de las que hemos descrito? Los Granulocitos. granulocitos, que tienen horas de vida, 1 o 2 días máximo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa que haya menor producción de granulocitos? Vamos a tener menor número de glóbulos blancos. ¿Sí? Supóngase que la deficiencia es importante. Tendremos 1000 glóbulos blancos, 800 glóbulos blancos. Bueno, sin exagerar, 1500, 2000 glóbulos blancos. ¿Ve? Y de ellos, el número de granulocitos, de neutrófilos, es el mayor porcentaje. Igual va a estar por debajo de 1000 o por debajo de 2000. Una leucopenia con neutropenia. ¿Cuál es la función de los granulocitos? Combatir las infecciones, hemos dicho, ¿no? Son micrófagos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese paciente con 1000 glóbulos blancos? Con 800 glóbulos blancos. ¿Qué tal? Va a empezar a haber infecciones. Este es un paciente con leucopenia y neutropenia. ¿Qué es esto? Es una monilia. Habrán aftas, habrán infecciones recurrentes, infecciones urinarias, porque sus defensas están bajas, ¿no ven? Habrá fiebre, ¿sí? ¿Ubican? ¿Cómo se llama ese síndrome clínico? Infecciones recurrentes, infecciones urinarias, infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias.
¿Cómo se llama ese síndrome? Que es expresión de leucopenia y neutropenia. Síndrome infeccioso. ¿Ya? Entonces, va a haber un síndrome infeccioso si el paciente está con leucopenia, con neutropenia. Hay deficiencia en la producción de glóbulos blancos. ¿Está bien? Esa sería una de las manifestaciones. ¿Ya? Supóngase que el paciente, esa médula sigue deficitaria. ¿Cuál será las otras células que van a empezar a disminuir en su producción? Por si ustedes quieren, van a disminuir en sangre periférica. La producción está deficiente. Las plaquetas, doctor. Las plaquetas, 7 a 10 días, dijimos. Entonces van a disminuir las plaquetas, van a estar por debajo de lo normal, 50.000. Ayer vi una paciente con 10.000 de plaquetas. ¿Qué les parece? Epistaxis, embarazada, 35 semanas de embarazo. ¿Y qué creen que tenía? 10.000 de plaquetas, embarazada. Era un HELP, un síndrome HELP, una complicación del tercer trimestre del embarazo. Pero aquí lo que quiero que capten es 15.000 plaquetas. Y estaba así, ¿saben lo que es el HELP? Bueno, algún rato van a leer, deben saber. Enzimas hepáticas elevadas, trombocitopenia y un cuadro hemolítico. Todo desencadenado por por ese embarazo. Bueno, pero lo que tenía era 15.000 plaquetas. ¿Y qué tenía? Epistaxis, tenía gingivorragias. ¿Qué se llamará ese síndrome? Un paciente con 5.000 de plaquetas va a ser igual. Ya no la paciente de ayer, sino va a tener epistaxis, gingivorragias, va a tener hematuria, había hematuria también ayer en el examen general de orina. Campos microscópicos decían con abundantes eritrocitos. Era una hematuria microscópica. Entonces, ¿cómo se llama ese síndrome? Equimosis, petequias, síndrome purpúrico. Ese va a ser el síndrome purpúrico. Y finalmente esa médula sigue decayendo, sigue deficitaria y van a ser afectados los glóbulos rojos. Y la producción de glóbulos rojos va a estar disminuida. ¿Y qué vamos a tener como consecuencia de la disminución del número de eritrocitos? Disminución de hemoglobina, ¿cómo se llama eso? La hipoxemia, va a haber palidez, cefalea, disnea, palpitaciones, somnolencia, intolerancia al frío, todos los signos y síntomas de un síndrome Anémico. ¿Cómo se llama eso? Anémico. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, clínicamente nosotros podemos evaluar a través de signos y síntomas en nuestro paciente, preguntando o inspeccionándolo al paciente, cómo anda la eritropoiesis, cómo anda la granulocitopoiesis y cómo anda la trombocitopoiesis. ¿Sí? Identificando signos y síntomas de estos 3 síndromes característicos de la función de la médula, de la hematopoiesis. ¿Ya? Entonces, claro, tienen que tener bien fijo esto, bien definido. El paciente puede darles esos signos y síntomas típicos de síndrome infeccioso. Tendrán que sospechar, recurrente, ¿no? Tendrán que sospechar de una leucopenia. O a la inversa, ¿sí? Si el paciente, ustedes ven, tiene una trombocitopenia como la de ayer, fuimos a ver al 4º piso, ¿sí? Al gineco, y la paciente tenía 15.000 de plaquetas. ¿Qué hice yo? ¿Qué creen que hice? Preguntarle. ¿Hay sangraditos por la nariz? Sí, doctor. Mire, estoy sangrando y justo. Y por las encías, sí, doctor. A ver, abra la boca, está sangrando. Y tiene manchitas, tiene moretoncitos, sí, doctor. Mire, tenía petequias, equimosis. Uno tiene que preguntar, ¿no? ¿Ya? Entonces, vean, clínicamente, estos 3 síndromes son característicos de la función, bueno, no van a ser de la funcionalidad deficiente, vamos a decir, ¿no? De la hematopoiesis. ¿Ya? Listo.
Un síndrome, un paciente con anemia aplásica, ¿qué síndromes tendrá? A ver, para que me vaya contento. Los Un tres. paciente con anemia plástica, ¿qué síndromes tendrá evidente? ¿O qué síndromes evidenciaremos en ese paciente clínicamente? Fuerte. Tejido hematopoyético reemplazado por tejido graso. Va a tener pancitopenia, ¿no ven? Pero clínicamente tendrá los tres síndromes. ¿Ya? Listo. Y laboratorialmente, ¿cómo valoramos la hematopoiesis? Y aquí te he traído los síndromes. Mira, este es un paciente con una moniliasis. Tenía 1500 de glóbulos blancos. 1500. Tenía 800 neutrófilos por milímetro cúbico. Era una mielodisplasia. Tenía un síndrome infeccioso. Tenía 5 gramos de hemoglobina. Miren, la piel totalmente blanca, ¿no? Y esta es otra paciente que tenía las lesiones, tenía 5000 de plaquetas. ¿Mm? La de ayer no tenía lesiones así, eran bien distribuidas, totalmente asimétricas y no eran tan importantes, eran mucho menos. Pero esta paciente tenía 5000. Miren, todo esto espontáneo. ¿Qué se llama esto? Y tenía epistaxis, no se ve aquí, ¿no? Tiene un tapón con unas fosas nasales. ¿Qué se llama esto? Síndrome purpúrico. Síndrome purpúrico. ¿Ya? Listo. Entonces, ya sabemos, ¿no? Estos son los síndromes, en todo caso, de una insuficiencia medular. Listo. Y laboratorialmente, ¿cómo valoramos la hematopoiesis? Ya hemos adelantado esto. El medulograma se llama la prueba laboratorial a través del cual valoramos el compartimiento de células madre y el compartimiento de diferenciación. ¿Cómo se llama el procedimiento por el que obtenemos material celular para realizar el estudio cualitativo y cuantitativo de las células hematopoyéticas? Medulograma. Bueno, ¿y cómo se llama el procedimiento? Punción aspirativa de médula ósea, ¿no? Listo. Y otra opción, laboratorialmente, la biopsia ósea, lo que dijo el aporte de su compañero, biopsia ósea, ¿ya? Especialmente en la aplasia medular. Porque si hacemos punción aspirativa en la aplasia medular, hemos dicho que ese tejido, de esa gran cantidad de células hematopoyéticas, de la célula del compartimiento de diferenciación y maduración y de células madre, está vacío, todo es grasa. Entonces vamos a aspirar grasa y no vamos a ver células. Entonces, ¿qué se debe hacer? Biopsia ósea. Se toma un cilindro de hueso. Y ahí vamos a ver parénquima y estroma. No, porque con el aspirado no vemos estroma, solo vemos el parénquima, el contenido. Y si todo es grasa, no vamos a ver células, ¿no ven? Listo, entonces laboratorialmente el medulograma nos valora, y hemos dicho, cualitativa y cuantitativamente las células hematopoyéticas, el compartimiento de células madre y el compartimiento de diferenciación, ¿no? ¿Cómo se llama el procedimiento? Punción aspirativa de médula ósea. Estamos valorando el parénquima, el aspirado, pero en muchas entidades, en otras entidades es necesario un cilindro de hueso. Para eso hacemos la biopsia ósea. ¿Ya? Y el estudio, ¿cómo se llama? El estudio histopatológico, ¿ya? De la biopsia ósea. Y el tercer compartimiento, ¿cómo lo valoramos? ¿Qué me dice laboratorialmente? ¿Cómo se llama esa prueba laboratorial para valorar el tercer compartimiento funcional? Hemograma. Hemograma. Y el procedimiento, una venopunción de una vena periférica. Muy bien. Listo. Esta es la punción aspirativa de médula ósea, hemos dicho el famoso PAMO, ¿no? Que es el procedimiento por el cual obtenemos especímenes. En este caso, material celular, células hematopoyéticas, ¿no? Y el estudio se llama medulograma, ¿no? Y la biopsia es el otro
procedimiento, ¿no? Cilindro de hueso, con parénquima y estroma. Y el estudio es el estudio histopatológico. Esto lo realiza el patólogo. Esto generalmente lo realizamos nosotros en hematología, ¿ya? Y miren, estas son las agujitas con las que se hace en pelvis especialmente, cresta ilíaca posterior, ¿sí? Y cresta ilíaca anterior. Con una aguja, piel celular subcutáneo, se limpia con asepsia, antisepsia, se infiltra silocainita y luego con una aguja. Con su luz obstruida, con un mandril que obstruye la luz de la aguja, introducimos piel celular subcutáneo, periósteo, tabla anterior, llegamos a la médula. Luego retiramos el mandril, conectamos a una jeringa y aspiramos todo el material que hay acá. Es el parénquima, esa es la punción aspirativa de la médula ósea. Mira, aquí les traigo una serie de fotografías. Yo soy el fotógrafo, el doctor Guarita, no sé si lo conocen, del Hospital Obrero, él está realizando el procedimiento. Un paciente, mire, tenía 3.000 de plaquetas. Queríamos ver cómo está esa médula, esa producción. Para el diagnóstico es bien importante. Estaba con su tapón, una epistaxis muy importante. Se ubica el punto anatómico es trazando 2 líneas. A nivel de la horquilla, una línea external. ¿Sí? A nivel de la horquilla, una línea external. Y otra línea totalmente perpendicular a nivel del segundo espacio intercostal. ¿Sí? Línea media external y segundo espacio intercostal. En ese punto de intersección es el sitio, es el manubrio del esternón. Ahí es donde se realiza, ¿sí? Asepsia, antisepsia, se hace la infiltración con silocainita y luego miren con una aguja rotando piel celular subcutáneo en el mismo sitio donde se realizó la infiltración con silocaina. Periósteo, tabla anterior y llegamos a la médula, como en el esquemita que vimos. Luego se retira el mandril, con el mandril adentro, dijimos, no, porque si no retiramos el mandril, se va a impactar y no vamos a sacar nada, tiene que estar el mandril dentro. Entonces, una vez que estamos adentro, retiramos el mandril y conectamos a la jeringa y aspiramos. Este es el material celular. Aquí vamos a ver células hematopoyéticas, esos 2 compartimientos. Luego, obstruimos con el mandril y hacemos los extendidos y la impronta, ¿no? Y luego se colorea y se observa, ¿no? Bueno, eso en cuanto al aspirado, un medulograma, eso ya se ve al microscopio. Y esta es la biopsia. La biopsia es un cilindro de hueso y se hacen cortes, ¿no? Miren lo que vemos. Este es la médula ósea normal, el corte histopatológico de una persona normal. Y es todo lo azul que ustedes ven, son células hematopoyéticas. Esta es una médula. Aquí está un megacariocito, les dije que es como una luna en una noche, ¿no ven? Hay varias lunas, ¿ya? Y esto es grasa. Grasa, esa es la proporción más o menos de una persona joven, 50-50, ¿ya? Todos los puntitos azules son células precursoras, ¿sí? Todo esto, ¿no? Se ve. Aquí igual. Y hay grasa, desde luego. Pero la proporción es esa. Y miren qué pasa en un paciente con aplasia medular. Todo grasa. Y las células hematopoyéticas apenas limitadas a estas áreas. Apenas en estos sitios. Y el resto grasa, grasa, grasa. Por eso es que cuando se hace una punción aspirativa no se encuentra nada. Es lo que se llama punción blanca, porque no hay células. De pronto dice, ¿dónde he pinchado? ¿No? ¿Dónde he hecho la punción? No habré hecho en la médula, ¿no? Si todo estaba correcto. Lo que pasa es que no hay material celular, porque estamos frente a una aplasia medular. Por eso, para diagnosticar una anemia aplásica o una aplasia medular, es requisito tener o realizar una biopsia ósea. ¿Ya? Listo. Bueno, y esta es la última lámina. Con esto nos vamos casi en punto, ¿no?
¿Cuáles son las alteraciones de la hematopoiesis? ¿Qué tipo de alteraciones pueden ocurrir en la hematopoiesis? Ya hemos descrito básicamente los síndromes, ¿no ven? Pero, ¿qué tipo de enfermedades podemos, sí, o pueden producirse a través de alteraciones de la hematopoiesis? ¿Ya? Estas láminas se resumen de toda la materia, porque eso es todo lo que vamos a avanzar. ¿Está bien? Bueno, a ver, pónganse de frente a su pantalla. Aquí tenemos una columna y una segunda columna y una tercera, ¿no? La primera nos menciona la celularidad de la médula ósea. ¿Cómo está la celularidad de la médula ósea? ¿Ya? En la médula. Y aquí, ¿cómo está la celularidad en sangre periférica? ¿Está bien? Y aquí el nombre de esas alteraciones. Básico. Listo. Esta es una alteración frecuente, ¿ya? O una de las alteraciones que acontecen en la hematopoiesis. Médula ósea con celularidad aumentada. Hipercelularidad. Médula ósea no solo está normal el número de células de médula ósea, sino está aumentada. Y en sangre periférica está disminuida. ¿Qué les parece? No es lógico, ¿no? Si en la médula está aumentada, aquí tendría que estar aumentada, ¿no? Pero aquí ocurre que en la médula ósea o en sangre periférica hay pancitopenia y aquí hay celularidad incrementada. ¿En qué casos puede ocurrir esto? En esta entidad clínica que se llama mielodisplasia y lo que se llama la hematopoiesis ineficaz. Hay proliferación, hay gran cantidad de células precursoras, pero no alcanzan su diferenciación, no alcanzan a madurar. Estas células prematuramente mueren dentro de la misma médula ósea, ¿ya? Las pocas células que salen, porque hay células, pero está disminuida, las pocas células que salen a sangre periférica, ¿sí? Son células disfuncionales y como su nombre dice aquí, displásicas, con alteraciones morfológicas muy importantes. ¿Cómo cuáles? Como granulocitos sin granulaciones, como polimorfonucleares, como polimorfonucleares sin núcleo lobulados, ¿ya? Displásico, ¿está bien? Esa es una alteración. Otra alteración que es posible en la hematopoiesis. Celularidad en la médula ósea disminuida, totalmente disminuida, como la que acabamos de ver más o menos en esa microfotografía. ¿Y cómo está la celularidad en sangre periférica? Lógico, si no hay células hematopoiéticas escasas, ¿habrán células sanguíneas adultas en sangre periférica? No. Entonces, celularidad de médula ósea disminuida, celularidad en sangre periférica disminuida. ¿En qué situación ocurre esto? En la aplasia medular. Eso lo hemos visto, ¿no? Es otra alteración. Otra. Celularidad de médula ósea aumentada, pero aumentada a expensas de blastos, gran cantidad de blastos, sumamente inmaduros. ¿Y cómo está en sangre periférica? Las células normales disminuidas, pero hay presencia de blastos. Estas células blásticas que están en exceso en la médula ósea han salido a sangre periférica. Presencia de blastos. ¿Y cómo están las células normales? Disminuidas. ¿Está bien? ¿Qué situación es esta? Es una situación de leucemia aguda. En las leucemias agudas tenemos esta situación. ¿Está bien? Otra alteración. Médula ósea con celularidad aumentada. Aumentada. ¿Está bien? Hipercelularidad. Y en sangre periférica disminuida. Pancitopenia.
anemia, neutropenia, trombocitopenia, todo lo que ustedes saben. ¿No ven? ¿Y qué será? Esto se parece a esta otra, ¿no ven? Esto también se llama hematopoiesis ineficaz, porque en vano hay gran cantidad de células proliferando aquí, pero no alcanzan su diferenciación. En sangre periférica, escasas. Pero aquí hay un rasgo. Todas estas pocas células que han salido son células grandes. Son macrocitos, ovalocitos, son macroplaquetas, tienen ese común denominador. Es lo que corresponde a la megaloblastosis. ¿Ya? Megaloblastosis. ¿Por qué hay esta situación? ¿Sí? Porque hay deficiencia de factores de maduración. Deficiencia de factores de maduración. ¿Ya? Es lo que se llama la megaloblastosis. Y finalmente tenemos esta otra posibilidad de alteración. Médula ósea con celularidad aumentada. Hipercelularidad. Y en sangre periférica también hipercelularidad. Aquí puede haber 15.000, 20.000 glóbulos blancos. ¿Sí? Pero en médula ósea también está muy incrementada la celularidad. Es lo que corresponde a el síndrome mieloproliferativo. Mieloproliferativo. ¿Está bien? Entonces, estos son los 5 síndromes característicos, ¿sí? Como alteración de la hematopoiesis. ¿Ya? Entonces, todo lo que hemos revisado de hematopoiesis tiene el objetivo de que captemos estas 4 o 5 láminas últimas, que es lo que ya nos permite encaminarnos a lo que es la hematología. ¿Alguna pregunta? Silencio en la tarde. Bueno, yo voy a preguntar entonces. A ver, ¿hay voluntarios o quieren que llame lista? A ver, un voluntario, así nos vamos rápido. Una voluntaria. Creo que son más conscientes. Nadie. Yo, Doc. Adelante. Nos va a leer estas conclusiones de la hematopoiesis. A ver. La primera dice, las funciones del estroma de la médula ósea son. ¿Se acuerdan cuáles son? A ver, ¿quién nos ayuda? Hay 2 funciones. Doc, Sí. Sostén y producción de citocinas hematopoyéticas. Hemos dicho que se le daba más importancia a las células hematopoyéticas. ¿No ven? Al parénquima, a la médula roja propiamente dicha. Y al estroma no se le daba mucha importancia. Y se ha visto que el estroma es tan o más importante que las células madres, células... ¿Cuáles son las funciones del estroma? Son muchas, pero hemos descrito 2. Creo que es la producción de las citocinas hematopoyéticas y como dice Fabricio, sirve como medio sostén, pero por la producción de la matriz celular. Ya. 2 funciones dijimos. Son responsables de la producción de la matriz extracelular. Matriz extracelular y de la producción de citocinas hemopoyéticas. ¿Ya? Y ya sabemos la función de la matriz extracelular. ¿Está bien? La matriz extracelular entonces se forma a partir del estroma. Y en el estroma también se sintetizan las citocinas hemopoyéticas. Sigamos. Siga, por favor. Los neutrófilos tienen vida media de 6 a 8 horas. ¿De acuerdo? En sangre periférica, ¿no? Sangre, sí. Y en médulas y en los tejidos, donde cumplen su función, no se olviden que son micrófagos. De 1 a 2 días. 1 a 1 a 2 2 días. días. Muy bien, sigamos. Aquí dice la hematopoiesis, según el sitio donde se realiza
o donde predominantemente se efectúa, se realiza, se divide en linfopoiesis Y Mielopoiesis. y mielopoiesis. mielopoiesis. Básico, no se olviden eso. Aunque no crean, estos conceptos tan elementales nos va a servir hasta las leucemias, ¿sí? Porque es la base. Sigamos. Siga. Los compartimientos de la hematopoiesis son Uno. A ver, el, Células madre. eso. el compartimiento de diferenciación y maduración y el compartimiento Funcional. El Funcional. compartimiento funcional, ¿no? De Funcional, células adultas. Muy bien. Sigamos, la última. exploración de la hematopoiesis. ¿Cómo exploramos la hematopoiesis? Ustedes tienen el paciente frente a ustedes. ¿Cómo exploran la hematopoiesis? Clínica y laboratorial. Eso, muy bien. A través de la clínica principalmente y laboratorial, ¿no? Listo. A través de la clínica y el laboratorio. Y hemos descrito el resto. Yo creo que eso no se van a olvidar. Muy bien. Gracias por su paciencia y nos vemos el próximo viernes. Así que no hay feriados para nosotros. ¿No? Listo. Pásenla bien, cuídense, cuiden a sus familias. ¿Ya? Hoy día ha sido el entierro, no sé si les comenté, un vecino, logramos que lo internen en el hospital de Yojeta porque requería intubación, requería ir. UTI, creo que han pasado 2 o 3 semanas, lamentablemente falleció. Falleció ayer, hoy día lo enterraron. Un vecino de aquí, a escasos metros de la casa. Así que cuídense, no quiero ponerlos preocupados, pero cuídense y cuiden a sus papás. ¿Ya? Esas no, las normas del cuidado ya las sabemos todos, pero a veces es difícil cumplirlas. Nada más es mi recomendación. Cuídense y cuiden a sus papás, bueno, a su familia.